Hola, hola. Hoy me gustaría traer a memoria una de las historias más intensas y dolorosas en la vida del rey David, la vida de su hijo Absalón, amado por su padre, quien, siendo parte de la familia real, era un potencial heredero del trono de su padre David. Aunque no era el primogénito, Absalón tenía características que lo hacían sobresalir. La Biblia, en 2 de Samuel 14:25, resalta su hermosura y su presencia. Sin embargo, su historia toma un giro un poco doloroso dentro de su propia familia. Todo inició cuando su hermana Tamar fue abusada por su medio hermano Amón, un hecho devastador para ella y para Absalón, no solo por el pecado, sino por lo que vino después. Cuando el rey David se enteró, se enojó, pero no tomó una acción firme para hacer justicia. Y ese silencio y esa falta de intervención dejó una herida abierta que marcó profundamente a su hijo Absalón. Absalón acogió a su hermana en su casa, la protegió, pero guardó todo lo que sucedió en su interior. No habló del dolor, no lo sanó, lo acumuló. Durante los años mantuvo ese resentimiento en silencio hasta que finalmente decidió vengarse de su propio hermano y mandó a matar a Amón. Después de esto, Absalón tuvo que huir. Estuvo lejos de su padre por años, separado, rechazado, cargando ese dolor familiar profundo que sentía en su corazón, ese silencio emocional y el peso de una injusticia no resuelta. Y cuando finalmente regresa a Jerusalén, tampoco fue restaurado. Vivió sin poder ver el rostro de su padre, aumentando aún más la tensión emocional que ya existía entre ambos. Con el tiempo, ese dolor no sanado se transformó en resentimiento y ese distanciamiento con su padre se convirtió en rebeldía. Así que Absalón no solo se apartó de David, sino que buscó quitarle el reino, ganándose al pueblo con astucia y levantándose contra su propio padre. David, aunque era el rey, no podía detener los actos de su hijo Absalón. Lo amaba, pero no podía controlar su corazón, ni sus decisiones, ni sus deseos, al punto que Absalón se levanta provocando una guerra dentro del mismo reino y proclamándose rey. Así que mientras Absalón tomó a Jerusalén, David tuvo que huir. Inevitablemente el conflicto terminó en una batalla donde Absalón murió siendo atrapado por los hombres de David. Al enterarse, David no celebró la victoria. Su reacción fue de profundo dolor. Lloró la muerte de su hijo y exclamó: "Hijo mío, Absalón, hijo mío". La historia termina en una tragedia y nos hace reflexionar. Un padre que no pudo enderezar el camino de su hijo, aún siendo traicionado, nunca dejó de amarlo. La rebeldía que había en Absalón nació de las marcas de las heridas que ocurrieron dentro de una familia y nunca fueron sanadas. Aquí vemos la vida de alguien quien, teniéndolo todo a su favor, terminó tomando un camino que lo llevó a la muerte. Por eso, más allá de juzgar las acciones de otros e incluso las de nosotros mismos, es necesario observar el origen, mirar atrás y preguntarnos qué fue lo que produjo esta situación. Muchas veces decimos, es que se parece a fulanito, o es que él viene de la herencia de esa mala familia, sin darnos cuenta que hay áreas en el corazón que no han sido restauradas, que tenemos heridas que aún no hemos sanado. Aunque pensamos que todo está bien, esas heridas que no son tratadas dejan huellas que tarde o temprano se manifiestan en dureza, dolor, odio, resentimiento, rebeldía. Si vemos la historia de Absalón con detenimiento, notamos cómo con el paso del tiempo afectó toda su familia. Lo que comenzó con una herida no resuelta fue tomando forma en decisiones firmes y radicales, en distanciamiento emocional, en acciones premeditadas. Y mientras un padre observaba cómo avanzaba la situación sin poder detener el rumbo que su hijo decidió tomar, no podía hacer nada. También nos muestra una verdad difícil. Si las personas que amamos deciden alejarse, tomar sus propios caminos y equivocarse, llegará el momento en que entendemos que no vamos a poder cambiarla, corregirla o retenerla.
Lo que vemos aquí no es solo una historia de rebeldía, sino el resultado de heridas que no fueron tratadas dentro de una familia. Por lo que es necesario detenernos a tiempo y permitir que Dios sane nuestro corazón, romper con el silencio emocional, poner de nuestra parte y enfrentar con verdad aquello que nos ha marcado para que esas heridas no continúen afectando lo que está sucediendo en nuestra vida y no afecten nuestra vida futura ni las vidas de quienes nos rodean. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Hoy presentamos delante de ti nuestros corazones, reconociendo esas heridas que aún no hemos sanado, esos dolores que guardamos en silencio, los resentimientos que nos apartan de los que amamos. Todo esto te lo entregamos a ti. Ayúdame y quita todas estas durezas de mi corazón. Cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Sana mis heridas y restáurame hasta en lo más profundo de mi ser interior. Padre, también sana todo lo que está roto en nuestra familia, todo el resentimiento y la rebeldía. Que nada de eso tome control de nuestras vidas. Ayúdanos a aceptar todo aquello que no podemos cambiar de los demás. Que esté allí acompañando a todo aquel y me mantenga en oración por ellos con un corazón dispuesto, aun cuando se aparten de mí. Te colocamos toda esta necesidad, todas estas peticiones, todas estas heridas y toda esta sanidad interior en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.